Este domingo se cumplen 40 años del regreso del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate, figura indiscutible del Partido Nacional y de la política nacional. Bueno, para ahondar en su figura y legado ya estamos con su hijo, con Juan Raúl Ferreira, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, un gran gusto de estar acá. 40 años es mucho tiempo. Si yo les cuento que tenía 31... no lo voy a hacer, porque si no la gente se va a dar cuenta que tengo 71 ya. Bueno, y hablábamos de recuerdos, antes de pasar al recuerdo de tu papá. Bueno, recién mencionaba fuera de micrófono el recuerdo del Pepe Guerra. Decías que bueno, que fue claro, que tenés recuerdos muy bonitos. Ese exilio al cual se puso final hace 40 años el domingo, comenzó con una velada que compartimos con los solimareños. Se dieron las circunstancias así. Yo llegué por otra vía distinta a Buenos Aires que mis padres, nos encontramos allí, fuimos a ver a China Zorrilla, y China Zorrilla nos llevó a la casa de un periodista, Carbone, donde estaban los solimareños, y Ducho Sfeir. Y bueno, y allí, que sí que la primera noche del exilio la empezamos con los solimareños. Ellos estaban en Buenos Aires cuando los preparativos del regreso del 84... actuaron en el Luna Park, fuimos a verlos, y un día en el hotel nos dijeron, bueno, si el exilio empezó con nosotros, termina con nosotros, y nos llevaron a la habitación de un hotel donde estaba esperándonos también China Zorrilla, y despedimos el mismo exilio, el exilio de la misma manera que había empezado. Pepe fue un tipo increíble, los dos, ¿no? Los solimareños eran un ícono, un pedazo de como decía Brecht, el ladrillo que uno lleva debajo del brazo para mostrar al mundo cómo es su casa. Pero Pepe en especial había desarrollado más una relación muy linda con mamá, con algunas metidas de pata, porque yo me acuerdo que, hablando de los preparativos del regreso, no nos animábamos a decirle a mamá que yo venía con mi viejo. Y un día Pepe se la encuentra en el lobby del hotel y le dice, Susana, qué lío, ¿no? Porque encima que te vuelve el marido, te vuelve el hijo también. Arruinando cualquier sorpresa. Pero la verdad es que ayer yo creí que me había acostumbrado ya a esta edad y con tanta agua bajo el puente, pero fue una noticia muy dolorosa, muy dolorosa. Uh-huh. Bueno, volviendo al tema por el que te convocamos, nos gustaría recordar cuáles son los primeros, ¿no?, recuerdos de la vuelta de tu papá al país. Bueno, yo sabes que durante los 10 años de exilio llevé unas agendas que por suerte no me daba cuenta en ese momento, pero ahora sí, la utilidad que tenían. Y que han sido utilizados, por ejemplo, por el fiscal Perciabal en muchos de los casos de delito de lesa humanidad, porque sin tener mucha conciencia de lo que escribía, al terminar el día apuntaba todo lo que había ocurrido. Y muchas cosas que parecían irrelevantes en el momento de escribirlas, después resultó que no lo eran. Cuando mueren Selmar Michelini y el Toba, nosotros empezamos una segunda etapa del exilio, lejos de Buenos Aires, lejos del paisito. Por un lado tenía mucho más de desarraigo, por otro lado tenía más de decir, bueno, estoy en otra dimensión, estoy en otra cosa, y concentrarnos en la tarea de solidaridad, de aislamiento de la dictadura, de solidaridad interexilio, que fue muy impresionante, muy impresionante. La relación interna del exilio uruguayo fue totalmente distinta que los demás exilios latinoamericanos. Y yo soy tan charlatán que me olvidé por dónde venía. Me estabas preguntando por los primeros recuerdos de... Bueno, entonces llegó un momento que con el retorno a la democracia en Argentina comenzó el proceso de desexilio. Todo era un poco vago al principio, pero sabíamos que era para volver, que era el inicio del regreso. Yo ahora miro cosas en estas agendas y digo, ¿qué pensaría yo tan joven en ese momento cuando ocurrían? Nos habíamos ido a los apurones de la Argentina, con el portero anunciándole a todo el que pasara por la puerta que no subieran porque había gente armada en el apartamento. Así nos habíamos ido.
Volvió mi viejo el 25 de abril del 84, yo había llegado un par de días antes, y esa noche cenamos con el presidente Alfonsín. Yo digo, ¿yo qué sentiría tan joven sentado allí con el presidente de los argentinos cuando era un combatiente más por los derechos humanos cuando nos tuvimos que ir, que nos ayudó mucho, por cierto? Y me acuerdo que en esa cena el viejo le dijo, mira, Raúl, viene de volver creándote la menor cantidad de problemas diplomáticos posibles, los menores dolores de cabeza. Y Raúl le dijo, Wilson, tengo un favor que pedirte. Créame todos los dolores de cabeza imaginables. Yo estoy para esto. Y fue así, fue así. Cuando se acerca el 25 de mayo, Fiesta Nacional Argentina, nosotros ya teníamos decidido que volvíamos los dos, cosa que no estaba del todo resuelta. Y Alfonsín nos llamó a la Casa Rosada para decirnos, he estado pensando en Concordia. Es vecina de Uruguay, tiene intendente peronista y gobernador radical. Es el lugar ideal para que Wilson anuncie el regreso. Entonces he convencido al gobernador que festeje en Concordia la fiesta patria e invite como orador oficial a Wilson para que anuncie su regreso. Así de solidario fue él y las demás fuerzas políticas argentinas, el intendente Jorge Busti, Antonio Cafiero, Oscar Allende, Arturo Frondizi, en fin, el pueblo argentino en general y sus fuerzas políticas fueron tremendamente solidarias. Y así se empezó a organizar y bueno, el 15 de enero de noche subíamos a Ciudad de Mar del Plata 2, buque que nos trajo de regreso al Uruguay. Uh-huh. Hay algo de ese regreso que no se recuerda mucho, pero en ese momento tú decidiste no permitir o bajar a alguien del ómnibus. Sí, eso fue un poquito después, fue cuando las elecciones siguientes, que yo ya estaba en libertad, mi viejo no. Mi viejo estaba en el cuartel de Trinidad, a mí me habían dejado en libertad el 20 de agosto. En realidad yo no lo decidí, para ser muy franco, fue una decisión del viejo. Pero yo tuve que llevarla a cabo porque ningún dirigente del Partido Nacional quería transmitir la noticia, yo la transmití. El doctor Lacalle resolvió subirse al ómnibus de la Victoria como si no se le hubiera comunicado nada. Fue una picardía política porque el lugar donde se bajó enojado da la casualidad que estaba toda la prensa que había sido citada porque él iba a hacer declaraciones. Pero sí, cuando ocurrió, como pasa muchas veces en la vida, fue un dolor de cabeza muy grande. Ahora, bueno, sin querer ofender a nadie, es un poquito uno de los orgullos que llevo en la vida. Pero fue pedido de tu padre. Sí, fue una decisión de mi padre comunicada por escrito, incluso porque en realidad él no se le había permitido, de hecho, acompañarnos en las elecciones internas. Tenía su propio sector político, tenía una actitud distinta, había primero apoyado al sí, luego se había cambiado de posición cuando el referéndum constitucional de los militares. Después terminó votando el no, pero no eran las mejores relaciones, y en el camino aquel episodio que también hizo historia, cuando muere el general Franco y él va a la embajada española, hace el saludo de la falange fascista y canta el himno Cara al Sol del fascismo español. Otro dato que no solemos recordar. Otro dato que no se recuerda. Cada tanto a veces ahora en las redes aparece la foto de él con el brazo estirado, sí. Pero nunca fue una relación fácil. Nunca fue una relación fácil. ¿Y crees que tu padre logró cumplir con los objetivos que se propuso después al volver al país? Bueno, no todos, pero lo más importante sí. Yo recuerdo lo que, bueno, ahora me doy cuenta que fue su última frase en el exilio. Un periodista le pregunta, cuando ya estábamos para abordar el buque, ¿por qué vuelve para ir preso? Y él dice, yo no vuelvo para ir preso. Sé que voy a ir preso, que no es lo mismo. Meterme preso depende de ellos, ser un hombre libre depende solamente de mí mismo.
Y bueno, volvió unos días antes. Hay muchas cosas que no se recuerdan. Unos días antes, el doctor Jorge Valle dijo: ¿y Wilson por qué no viene? No sabía que ya estaba el buque arrendado, etcétera. ¿Por qué no viene Wilson? Si no le va a pasar nada. Que me diga cuándo, que yo lo voy a buscar y vengo con él, va a ver que no le pasa nada. Bueno, Wilson le dijo: el 16 de junio te pago el pasaje en el vapor de la carrera, y obviamente no fue. Y le pasó a Wilson. Pero bueno, son anécdotas de la historia. La historia es la otra, es la de los grandes titulares, las grandes líneas. Yo recuerdo el día que él recupera la libertad después del acto en la explanada municipal. Mi madrina, una prima de mi madre, le había prestado un departamento hasta que se instalara, porque llegaron después de 10 años de ausencia. Y nos quedamos conversando hasta la madrugada, y ya estaba amaneciendo y se sintieron unos martillazos, y él se asomó al balcón y habían unos jóvenes colgando un pasacalles que decía: silencio, el caudillo descansa. Y papá me miró, se sonrió y me dijo: bueno, me voy a dormir porque acaba de terminar mi exilio. Es decir, para él el exilio terminaba con la recuperación de la libertad. En esa medida consiguió, sí, lo más importante, que lo que se proponía, que era poder morir. Creo que no se imaginó que iba a ser tan pronto, en un Uruguay que ya hubiera recuperado sus instituciones democráticas y él en libertad. ¿Cuál consideras que es el mayor legado que tu papá le dejó tanto al Uruguay como a la democracia? Bueno, yo podría, y creo que durante mucho tiempo lo hice, evocar su programa de gobierno del 71, que hoy sería tremendamente revolucionario: nacionalización del comercio exterior, reforma agraria, nacionalización de la banca. También estaría fuera de tiempo, ¿no? Porque hay cosas que se fueron arreglando de otra manera, se fue moviendo la carreta y se acomodaron los zapallos de otro modo. Pero el latifundio hoy es el latifundio financiero, no es el latifundio terrestre. Las grandes extensiones agropecuarias fueron desapareciendo por los procesos de herencia familiares y no por una distribución justa de la riqueza. Pero creo que Wilson dejó un legado de un estilo, una manera de entender la política, una manera de saberla encarar. Yo creo que es una fecha que hay que tratar de plantear la menor cantidad de cosas polémicas, pero tampoco ocultar parte de la verdad es una manera de mentir. Yo empecé a sentir, después de su muerte, cada vez más, que el partido donde yo me había criado no levantaba sus viejas banderas. Es más, empezaba a izar las banderas de aquello contra lo cual a mí se me había enseñado a combatir. Y por suerte he encontrado mi lugar. Es increíble, cuando salgo al interior, cosa que me gusta mucho, la cantidad de gente que tiene el mismo origen político que yo y que hoy está militando o en el espacio 609 o eventualmente en otros sectores del Frente Amplio. Juan Raúl, tú decías, bueno, preferiría en esta época, en este momento, no entrar en cuestiones polémicas, pero no voy a dejar de contestar. Y obviamente una cuestión que siempre lleva a la polémica, o que siempre vuelve, es el tema de que Wilson termina respaldando la ley de caducidad, ¿no? Ah, sí, tremendo. Yo también, yo la voté. Uh-huh. Fue para mí, en lo personal, de los momentos más tristes de mi vida, quizás de los que aprendí más. A mí me duele mucho cuando tú preguntabas si se fue habiendo dejado hecho lo que quería. Bueno, eso es una tarea que no se termina nunca, pero creo sí que le hubiera gustado tener tiempo para explicitar de otra manera su autocrítica. La autocrítica no siempre es una disculpa, pero es importante hacerla cuando corresponde. En el caso de Wilson, en la película que hizo
el hijo del Toba, Mateo, hay una toma en el campamento de Quillú con los jóvenes después de la ley de caducidad, donde él, que utilizaba mucho el lenguaje corporal, muestra la mano y dice: esta manito no va a temblar ni vacilar en firmar la anulación de la ley, explicando cómo se le había planteado un escenario que no era el real. De todas maneras, murió antes del referendo. Yo recibí una visita, los días posteriores a las horas posteriores al secuestro de Selmar, estuve con su hijo mayor, el Chicho, Selmar hijo, el que vive en Francia, y bueno, compartimos cosas muy, muy importantes, creo que para ambos. Y él vino de París y me pidió una entrevista y me dijo: Juan, llegó la hora de que te hagas cargo. Y yo siempre, cuando me hago cargo de mi propia autocrítica, me gusta recordar la deuda de gratitud que tengo con Chicho, porque se fue Chicho de casa como si me hubiera pegado un palazo en la cabeza, en el alma, y de ahí me fui a la sede del PIT-CNT, donde estaba la comisión pro anulación de la ley, comisión a la que me incorporé. Y esa cosa maravillosa que yo la cuento con el Frente en estos 6, casi que 7 años de militancia frentista que tengo, pero que también es válida con los familiares de los desaparecidos cuando yo me incorporo a la campaña para anular la ley de caducidad. Nunca me hicieron sentir un recién llegado, es decir, ni siquiera querían hablar de autocrítica, querían hablar de hacer campaña para anular la ley, punto. Pero sí, fue un momento muy desgarrador. Desde la muerte de Selmar y el Toba, cuando quedamos solos en la embajada de Austria, yo no lo había visto ni lo volví a ver nunca llorar de dolor como esa noche. Juan, y si venimos al presente, ¿qué valores wilsonistas te parece que ha perdido el Partido Nacional? Bueno, yo me preguntaría cuáles tiene, ¿no? A ver, Wilson creía... Hay cosas muy del programa que van cambiando en la medida que cambia la realidad, pero Wilson tenía un programa que pasaba por una presencia muy fuerte del Estado. Ahora todo lo que sea presencia del Estado se considera una mala palabra. Wilson, hay una carta muy importante y también ha caído muy en el olvido, está en el libro de Carlos Julio Pereira que se llama Cartas del Exilio, donde Wilson le pone: ¿ustedes creen, al triunvirato del Partido Nacional, ustedes creen en la humanización del capitalismo? Porque yo no. Bueno, creo que la necesidad de políticas sociales activas, la necesidad de una política tributaria distributiva, él le llamaba finalista, es decir, no fiscalista, no para recaudar y pagar cuentas, sino para orientar la producción en una dirección determinada, redistribuir la riqueza. Todo eso que era el cerno del wilsonismo es lo que él introdujo como modificación, por eso su liderazgo fue tan removedor. Las políticas de alianzas. A mí que alguien me recuerde un acuerdo político de Wilson con el Partido Colorado. No los hubo. Ahora, yo con el Frente tengo recuerdos, muchos acuerdos políticos. Recuerdo en el año 72, cuando asume Bordaberry, el acuerdo para que el Frente Amplio y el wilsonismo en el Parlamento, contra los votos herreristas y colorados, elijan al Toba Gutiérrez Ruiz presidente de la Cámara. Recuerdo cómo se repite ese acuerdo, Frente Amplio, wilsonismo versus herrerismo, Partido Colorado, para reelegir al Toba presidente de la Cámara en el 73. Recuerdo el acuerdo del mismo tipo con el Frente contra herreristas y colorados para levantar las medidas prontas de seguridad. Recuerdo la designación de Eli de Sereñi, de Óscar Botinelli
y Juan Pibel Devoto para redactar una proclama de apoyo a la huelga general del 27 de junio y una condena a la dictadura. Recuerdo las jornadas de acción nacional que organizaba con una gran creatividad para hacerlas no reprimibles el general Sereñi en el periodo en que estuvo en libertad entre los dos. Y eso era con el Partido Nacional y con la ausencia total del Partido Colorado. Recuerdo la Convergencia Democrática en el exilio, recuerdo la militancia en el exilio incluso antes y durante y después de la Convergencia. Entonces no me doy mucho cuenta de qué queda en esta coalición multicolor del viejo cerno wilsonista. Ahora, Juan Raúl, hace tiempo, como decías hace unos minutos, venís militando dentro del Frente Amplio, concretamente en el espacio 609. Quizás la pregunta venga por ese lado, ¿no? ¿Se puede sostener que hay algún dejo del pensamiento wilsonista en la izquierda uruguaya? Sí, claro. ¿Y en qué concretamente? Y por ejemplo, yo siento hablar a Yamandú Orsi, dicho con todo respeto a todos los candidatos del Frente Amplio, yo lo siento hablar a Yamandú y pienso perfectamente podría haber sido un candidato del wilsonismo en la etapa post-Wilson. Yo siento, por ejemplo, a Pepe hablar de temas de fondo y de largo plazo, y me emociona a veces esa beta. Pepe es muy blanco de idiosincrasia, de estilo, pero fundamentalmente, yo soy wilsonista, soy de formación blanca, y lo mismo que dije de los familiares de los desaparecidos lo digo hoy del Frente Amplio. En los últimos 7 años no me sentí un recién llegado ni un solo día. Y cuando salgo al interior, me sorprendo a mí mismo, lo digo con total franqueza, me sorprendo a mí mismo del eco que tienen, sobre todo en las pequeñas poblaciones rurales, que hemos hecho un trabajo territorial magnífico. Los recuerdos de la gente, su estilo, sus aspiraciones y sus sueños. Juan Raúl Ferreira, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, muchas gracias. Igualmente.